buenas tardes, queridos hermanos de Tierra Prometida. Hoy les vamos a hablar de algo muy bonito que nos provoca mucha compasión, precisamente porque es la pasión de nuestro Señor Jesús en esta época de Cuaresma. Y vamos a hacer un comparativo, ¿no? Cómo lo vivimos nosotros en nuestra lucha, cómo es la restauración que la asimilamos a la resurrección de nuestro Señor, cómo pasó ese calvario nuestro Señor y cómo lo vivió y cómo lo vivimos nosotras. Vamos a empezar con una oración. A ver, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Padre, en este día nos ponemos en tus benditas manos. Te pedimos te quedes aquí con nosotros, que seas un instrumento y que nos guíes, que digamos lo que solamente tú quieres hablar en medio de nosotros, Señor Jesús, que el Espíritu Santo nos consuele, nos ayude a hablar para dirigir a todos tus hijos que están en lucha, Señor, para que nos ayudes a darles consuelo, amor y una esperanza, Padre, porque sabemos que tu promesa se va a cumplir tarde o temprano. Señor, ayúdanos a tener paciencia y a seguir adelante. Y a Mamita María, que siempre se quede aquí con nosotros, acompañándonos, que siempre esté presente y que interceda por nosotros, Señor. Que tu Santa Madre siempre esté a nuestro lado. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues este tema, como les decía, se nos hace muy, muy bonito porque es cuando nuestro Señor se sintió más abatido, más olvidado, se sintió pues lo mismo que estamos sintiendo o que sintieron que están sintiendo ahorita muchas luchadores, muchas luchadoras en este momento, que no tienen con quién contar, que sus esposos, sus cónyuges, sus espositos, sus esposas los han traicionado, los han abandonado. Y en algún momento nuestro Señor se sintió de esa misma manera. Recuerdan en el momento que Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, que dijo, Señor, aparta de mí esta pena, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces nosotras no hemos estado en esa posición y le hemos dicho al Señor, Señor, yo ya no puedo? Si es posible, aparta de mí esta pena. Hace un rato nosotros hablábamos de este tema y decíamos, ¿cómo fue posible que seguimos en esto, ¿no? ¿Cómo es posible que teníamos las fuerzas si el mismo Jesús en ese momento se quedaba sin fuerzas? Y al verse abandonado por sus amigos, ¿no? Porque dijo, oren, oren una hora, no, nada más les pidió una hora. Dijo, oren por mí, porque el Señor pues estaba aterrado, tenía miedo. O sea, naturalmente nuestra naturaleza pues viene con un montón de emociones y entre esas Jesús pues sentía miedo, a pesar de que sabía que todo iba a estar bien y que lo hacía con algún propósito, conocía el dolor por el que iba a pasar y aún así no se rindió. Y nosotros pues muchas veces nos encontramos en la misma posición de decir, es que ya no quiero, es que duele mucho, Señor, yo siento que ya no, me siento traicionada, herida. Pues el Señor pasó lo mismo. No sé cómo lo vivieron ustedes, pero creo que todas es una similitud a, a la pasión de Cristo. ¿Quién nos Y quiere sobre compartir? todo, sabes que acababa de venir de cenar con ellos, o sea, a mí me gusta mucho bueno, digo, en esta cuaresma se vive más, pero, o sea, como que imaginarte en ese momento que estaban todos compartiendo el pan, estaban viviendo como que un momento, ellos no sabían que iba a ser su última cena, ¿no? O sea, no entendían todavía el plan de Jesús, entonces ellos estaban bien y de repente ver lo que se aleja y Jesús, hay que recordar que su naturaleza es humana divina, porque a veces decimos, ay, Jesús podía porque era Dios, pero realmente tiene naturaleza humana, o sea, sus sentimientos, su dolor, su sufrimiento es idéntico al de nosotros como seres humanos, por eso se encarnó, o sea, realmente para que ahora sí que no se la contaran, ¿no? O sea, y decir, ah, pues es Dios, claro que él podía, pero aún así decidió vivirlo En carne propia. en su carne, exactamente, en su carne humana, en su naturaleza humana, pues ahí vemos cómo le suplicaba al Padre, ¿verdad? O sea, si puedes, apártamelo. Y creo que nosotros, al vivir en la fractura de nuestra familia, pues todos lo entenderán. Yo creo que es el peor dolor que puede una persona vivir porque ves a tus hijos sufrir, ves a tus padres sufrir, a tu familia, a tus amigos que en ciertos momentos están contigo y luego sientes que ya no están, entonces, pues a veces sí uno quiere renunciar, uno quiere decir, bueno,
todo el mundo se va y empieza a rehacer su vida, empiezan a tener novios o novias, los compañeros que ves que se separan y tú decir, sigo aquí esperándote, Jesús, porque sé que tus promesas se cumplen. Realmente se necesita tener siempre en la mira a Cristo, ¿no? O sea, cristificarnos en cada momento y fracción de su vida. Y este momento que estamos tocando, que es la pasión de Cristo, creo que le podemos sacar muchísimas enseñanzas y esperanzas, sobre todo también, ¿no? Y es que tenía que haber uno, Lili, uno al menos que dijera, Señor, yo tomo esta cruz por mi familia y sigo adelante, ¿no? Señor, yo cargo mi cruz y te sigo. Y fue justo lo que hizo Jesús, a pesar de que lo habían traicionado, de que sus compañeros ya no iban a estar con él, con los que convivió, como dice Lili, acababa de venir de comer con ellos, traía ese gozo de estar conviviendo y de repente empieza todo este calvario, dices, pues, ¿qué pasó, no? ¿En qué momento? ¿Cómo termina hasta aquí? Imagínense a Jesús con ese dolor, cargando todavía la cruz y que no parecía que estuviera nadie ahí para ayudarlo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así o cuántas veces en lucha nos sentimos así, abandonadas también por el Padre, que sentíamos que caíamos y no había nadie para levantarnos, justo como le pasó a Jesús también en esa procesión cuando iba hacia la muerte, pero a final de cuentas era un dolor con propósito, ¿no? De lo que estábamos hablando hace un rato, que ese dolor pues no era en vano, no es un dolor que iba a tener una salvación y iba a ser la nuestra justamente, y nosotros cuando decidimos cargar esa cruz, tomar esa cruz y decir, Señor, yo voy a cargar esta cruz por mi familia, sabíamos que íbamos a pasar un dolor terrible, sabíamos que no nada más era el quebranto del principio, sino que era una procesión, era un plan de vida del Señor y que en ese plan nosotros teníamos que ir cambiando, ir siguiendo al Señor, ayudarlo a cargar la cruz, ir viendo nuestros errores, ir viendo también en qué fallamos cuando nos caíamos y decíamos, ya no puedo, todo tenía un plan, todo tenía un plan de resurrección y que llega al final de cuentas a la restauración matrimonial. Pero sí es un camino por el cual que es necesario pasar, era necesario. No sé cómo, a ver, Wendo, ¿cómo lo viviste tú? ¿De qué manera viviste esa procesión, esa crucifixión? Yo por mi parte, mm, las cuaresmas y las semanas santas de mi lucha fueron de más crecimiento que las demás cuaresmas de mi vida. O sea, fue cuando yo sentía realmente o podía, por medio del dolor, acompañar más a Jesús en ese momento. Otras veces, aunque las vivía, iba a misa, iba a los oficios, no llegaba a vivirlas tan plenamente como es en la lucha, porque está uno muy sensible, estás con los sentimientos, con el dolor, mm, y sirve bastante reflexionar la pasión de Cristo, pues, ¿verdad? Hay varios libros muy interesantes donde van relatando. Entonces, es un libro que viene por horas, no recuerdo el nombre, pero que viene por horas describiendo lo que pasó Jesús, pues, ¿verdad? En cada hora. Y otros libros que pues nomás te cuentan lo que viene siendo la pasión. Pero meditar esos libros ayuda bastante, a mí me ayudó bastante en el dolor y al sentir que, Señor, si a ti te hicieron tanta cosa, pues que yo no pase por esto, pues, ¿verdad? O sea, tú sufriste la infidelidad, sufriste la traición, la Las soledad, el dolor humillaciones. físico, las humillaciones. Entonces, todo eso te ayuda mucho y te da mucha fuerza, pues, ¿verdad? Yo también algo que viví en la lucha y que me gustaría aquí resaltar mucho es el acompañamiento de María, pues durante todo el calvario de Jesús. María nunca lo dejó, María en cuanto se le avisó estuvo ahí, no le importó, no le importaron los soldados, nada, ella estuvo ahí junto con Jesús, corriendo para buscarlo de un lado a otro, lo siguió, lo acompañó. Y aunque la mayoría de sus discípulos, pues por no decir que todos, la mayoría, eh, se, se echaron a correr, pues, ¿verdad? No estuvieron dispuestos a vivir ese calvario con Jesús. ¿Por qué?
pues porque eran humanos y tenían miedo y como dicen, o sea, todavía no había bajado el Espíritu Santo, entonces pues tenían muchísimo miedo. Es solamente Juan, también así en la lucha, muchas veces, bueno, se dice del discípulo amado, pues, ¿verdad? Algunos dicen que era Juan, otras, que no solamente lo menciona así, pero así va a ser en la lucha. La mayoría de las personas, pues, se van a alejar de nosotros. ¿Por qué? Porque esto es algo grande, es algo que no se puede comprender tan fácilmente, al menos que tengas eh, pues es una gracia, yo creo, comprender lo que es la lucha, porque cualquier persona te va a decir que la dejes, que no vale la pena, pero solamente uno sabe lo que es pues, llevar la cruz de la familia, ¿verdad? Sí, así. Y también otra Y cosa, luego otro punto cuando muy se... importante, Sí, ah, dilo. el orar, pues Jesús cuando supo que ya era la hora, él se puso a orar. Entonces también uno pues ponerse a orar y por más que uno sienta que, ay, o sea, ya, Señor, ya no aguanto, resistir, o sea, hay veces que si no puedes combatir y no puedes avanzar más en la lucha, por lo menos resiste, o sea, si resiste ya llevas el camino ganado, o sea, mínimo no caigas, o sea, resiste, y para resistir, ¿qué tienes que hacer? Tienes que orar, tienes que pedirle a tus compañeros que te ayuden a orar, pero muchas veces los compañeros, pues, no van a orar por ti. ¿Qué te toca hacer? Tú solo orar y resistir. Sí, ahorita que dices eso, Wendo, me estaba yo pensando, dije, ahorita quise resistir. Imagínense lo que llevaba el Señor cargando la cruz, ¿no? Estaba resistiendo, pero cuando estamos en un dolor así de tremendo, como Jesús, que iba mal, que iba desangrado, el tiempo podrían ser, no sé, ponle tú unas 3 horas, que es mucho para lo que el Señor estuvo resistiendo. 3 horas es un mundo. Nosotros cuando estamos en lucha de la misma manera, probablemente pasan 2 años, 3 años, y a nosotros se nos hace toda una vida. Se nos hace eterno cuando estamos en dolor. Ahora imagínate el Señor resistiendo eso en ese momento, las humillaciones que lo escupían, cargando esa cruz tan pesada, Hacer, sangrando. Dicen que traía la nariz quebrada, dicen que pues en la parte de aquí del cerebro también se le quebró con la corona que traía dislocado un brazo. O sea, dicen que nada de lo que realmente pasa es exactamente como fue, que fue mucho, mucho, mucho más fuerte a lo que estaba viviendo el Señor. Imagínate qué tan duro fueron para él 3 horas, por así decirlo. 3 horas se me hace exagerado resistir tanto. Y nosotros muchas veces decimos, Señor, ya no puedo. Y no estamos así. No estamos quebradas de un brazo, no estamos sangrando, pero nosotros lo sentimos con tanto dolor que es justo y necesario de verdad hacer esa comparativa. Como tú lo dijiste hace un rato, cuando yo de repente decía, es que Señor, ya no puedo, es que me duele mucho. Y de repente volteamos la cruz y decimos, Señor, si tú pudiste, si tú la cargaste, ¿quién soy yo para decir yo no puedo cuando tú hiciste todo por salvarme, ¿no? O sea, yo me voy a quedar ahorita a la mitad y voy a decir, ya no salvo a mi esposo, lo voy a dejar ahí perdido. Ya no resisto, Señor, pero tú estás conmigo, ¿verdad? Porque tú estás ayudándome a cargar la cruz, porque no estoy sola, porque está María justamente, porque está también tu madre al lado mío cargando esta cruz. Pero el Señor estaba completamente solo. Qué importante reconocer pues que necesitamos de Jesús y que también tenemos que ayudarle a cargar la cruz de vez en cuando, ¿no? Así como Él está todo el tiempo con nosotros. Pero sí, o sea, yo pensaba en eso, digo, wow, o sea, 5 minutos como el Señor los vivió, no son nada, o sea, es un tiempo, para nosotros no fue nada, pero para Él me imagino qué tanto dolor fueron 5 minutos, 10, 20, una hora. Es y tremendo, me imagino. la importancia del dolor, pues, ¿verdad? Y de nuestro dolor ofrecerlo a Él, unirlo a sus dolores, pues, ¿verdad? Señor, mi dolor es mínimo al que tú pasaste, porque Él, aunque sufrió mucho físicamente, también cuánto sufrió emocionalmente de ver nuestros pecados, de ver, o sea, si uno ve los pecados del marido y uno cómo sufre, ahora él de ver los pecados de la humanidad, o sea, era un dolor inmenso, ¿sabes qué, Señor? O sea, lo mío es mínimo, pero lo uno a tu dolor para gloria de Dios, pues, ¿verdad? Este, creo que es lo que yo tengo que comentar. Ahorita si recuerdo algo más, pues ya, les digo. Justo lo que dijo Wendo también era lo que te iba a comentar, o sea que
que vemos su sufrimiento físico, pero su sufrimiento espiritual también era muy grande porque en el huerto su dolor y su pasión en el huerto era porque veía a cada uno, o sea, viendo la inmensidad dimensionándolo un poquito en nuestro Nuestra vida. entendimiento humano, vio a cada uno de nosotros todos nuestros pecados y ver que muchos, a pesar de esa pasión y esa cruz, no iban a convertirse. O sea, ya había visto que esto iba a pasar en cada una de las luchadoras que ahorita están y de nosotras, de nuestros esposos, y aún así decir, yo me entrego por ese pecador y por esa pecadora y por ti Liliana y por ti Wendo, por ti Moni, o sea, por todas y por todos los que nos escuchan. Entonces, eh, y verse a él en esa humanidad, viviendo el pecado, ¿no? Sabiendo que cómo era alejarse de Dios, Qué duro. era muy doloroso y aún así ir pues todo el caminar con la cruz y ya haber sido flagelado y todo y con el dolor también espiritual, ¿no? O sea, es una cosa impresionante que nos tiene que dar mucha fortaleza, precisamente como dijo Wendy, unir nuestro dolor al suyo, porque a lo mejor sí decimos humanamente yo ya no quiero, no puedo, pero con su ayuda y con su ayuda sobrenatural es como se puede vivir esta lucha como santamente queremos vivirla, ¿no? Sí. Algo, Moni, que quieras. Sí, bueno, mira, yo pienso que, por ejemplo, esta lucha que estamos ahorita haciendo la comparación, como nos lleva también esta lucha a aprender sobre el verdadero amor, ¿verdad? El amor que solo Dios nos sabe dar. O sea, yo creo que en un principio de la lucha a veces hasta no sé, yo lo vivía así, ¿verdad? Yo hasta tenía coraje y yo decía, ¿por qué voy a orar por mi esposo? O sea, yo decía, ¿por qué voy a orar por él si tanto daño me hizo? O sea, ¿cómo me tiene ahorita todo lo que estoy pasando? Y él está feliz, él está ya haciendo su vida y todo. Y yo tenía, a mí me daba mucho coraje, o sea, decía, ¿por qué voy a orar por él? Pero poco a poco, como fue avanzando la lucha, o sea, empecé a entender, o sea, que eso es el verdadero amor, o sea, cuando conoces el amor que Dios te da, ese amor tan grande, tan infinito, que dices que Él me ha perdonado muchísimo más y ahí está, ahí sigue, abriendo sus brazos para mí, confortándome, recibiéndome, porque yo no puedo perdonar. Entonces es cuando empiezas a aprender a perdonar. Entonces, aquí es hablar mucho sobre ese amor, ¿verdad? Ese amor que solo Dios nos da. Entonces, en esta lucha conoces el verdadero amor, porque dicen el verdadero amor no existe, sí, sí existe, es el amor de Dios. Entonces, Exacto. él nos guía a ir amando a nuestros esposos de esa manera. Y dentro de ese amor es el ir aprendiendo a tener un poco de compasión por ellos, a entender un poquito y tener esa misericordia que Dios tiene por nosotros, de que todos somos seres humanos, nos equivocamos. Pedro lo negó 3 veces. Pedro era uno de sus discípulos que lo negó 3 veces y él decía que él iba a dar todo por él. O sea, muchas veces decimos, o sea, ¿por qué mi esposo me hizo esto si él me juró amor eterno, que íbamos a estar siempre juntos, que felices por siempre y todo, y me traicionó y me siento tan desgarrado? Imagínate Jesús, o sea, Jesús cuando está con uno de sus discípulos que frente a él lo niega, o sea, 3 veces, y sin embargo, ¿qué pasó? Jesús le entregó a su iglesia, o sea, es un acto de fe bien grande, o sea, a pesar del daño que me hiciste, a pesar de todo lo que pasó, yo confío en ti. Yo sé que tú puedes y yo sé que tú vas a llevar mi iglesia a donde quiero que la lleves, a que la guíes. O sea, él confió su iglesia en ese discípulo que lo negó 3 veces. Entonces, muchas veces tenemos esas dudas también en decir, bueno, mi esposo regresó y será realmente que él va a cambiar, será realmente que las cosas van a ser diferentes, ya hemos pasado por mucho y la gente nos dice tantas cosas que pues nos cuesta creer. Sin embargo, es entregar ese todo en manos de Dios, como lo hizo Jesús al final, ¿verdad? Cuando ya dice todo está consumado y en tus manos entrego mi espíritu, se entregó a Dios porque él sabía que había una promesa, que era la resurrección.
Entonces, esa resurrección que lo iba a llevar a, pues ya a estar mejor y todo, y así nosotros tenemos esa promesa de la resurrección de nuestro matrimonio, que parece estar muerto, que parece estar acabado, pero Dios en sus promesas nos dijo que no, que Él puede resucitar a muertos también. Entonces, pienso que podemos hacer esa comparativa, ¿verdad? O sea, de entregar todo en manos de Dios. Yo ya no puedo más, Dios mío, yo ya hasta aquí, como decimos, yo hasta aquí llegué, ya no puedo más. Me entrego a ti, entrego todo en tus manos y haz tu voluntad. Y sabemos que su voluntad es mantener unidas a nuestras familias, ¿verdad? Es mantener esa promesa que hizo durante nuestro matrimonio. Entonces, creo que podemos sacar muchas cosas de este tema tan bonito y muchos ejemplos que Dios nos dio, ¿verdad? Del amor, del perdón, del aceptar las humillaciones, de aceptar el daño que otros nos pueden causar y aprender sobre todo a perdonar, porque no somos perfectos, porque también nosotros cometimos errores y todo, pero que al fin de cuentas Dios va a hacer todo nuevo. O sea, todo eso que a lo mejor se dañó, esa vasija de barro que se quebró, Él la puede reconstruir y hacerla nueva y mejor. O sea, porque creo que a lo mejor si no hubiéramos pasado por todo este calvario, no hubiéramos aprendido realmente qué es lo que Dios quería de nosotros en nuestro matrimonio, no hubiéramos aprendido a valorar a nuestra familia, a nuestro esposo, a sus acciones, a nuestros hijos, todo eso que Dios nos da, a lo mejor no lo sabríamos valorar. Entonces, creo que todo esto era necesario por algo, porque Dios siempre tiene una finalidad para todo. Entonces, eso es lo que yo puedo rescatar de esta reflexión que estamos haciendo ahorita, simplemente el perdón, el amor y la resurrección, ¿verdad? De todo esto. O sea, las hermanas que están ahorita en lucha, pues que va a llegar el momento de la resurrección de su matrimonio, no nos desesperemos. O sea, Dios tiene todo planeado, Dios tiene todo en su momento y cada quien cargamos una cruz diferente y nuestros momentos van a ser diferentes, pero siempre la promesa va a estar ahí. ¿Y qué le decían a Cristo, no? Si eres el Hijo de Dios, sálvate, sálvate. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho, si eres una mujer con dignidad, ya deja esto, ya deja a tu esposo? Recibimos las mismas humillaciones que a Jesús le hicieron, ¿no? Que nos dicen, esto no va a pasar, ya deja a ese hombre, no va a regresar, ¿qué estás haciendo ahí? Ya búscate otro. O sea, lo mismo que escuchamos muchas veces las luchadoras. ¿Qué estás haciendo ahí, no? Tal como le dijeron a Jesús, si eres el Hijo de Dios, sálvate, quita de ti esa cruz. Y Jesús siguió adelante. Pero sí, sí es verdad, Moni, todo lo que dices, que si no hubiera sido por esta lucha, por este cáliz, por todo esto que pasamos, hoy no estaríamos aquí dando este testimonio de la resurrección de nuestro matrimonio, porque tal vez seguiría muerto, porque también estábamos muertas, en algún punto también morimos. Desde antes tal vez de nuestro matrimonio ya no le veíamos sentido y pues todo esto nos llevó hasta este quebranto, ¿no? Hasta este punto en el que empezamos a luchar y al decir tengo que cambiar, tengo que seguir con este propósito que el mismo Cristo me dio, tengo que seguir adelante. Y como hablábamos también del perdón, ¿no? Qué importante es el perdón, porque incluso antes de Jesús decir, ya todo está hecho, que dijo, perdónalos, Dios mío, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces nos confrontamos tanto por lo que está haciendo nuestros esposos? Porque no sabemos por qué está haciendo. Imagínate a Jesús si tan solo se hubiera puesto a pensar, ¿por qué me están haciendo esto si Jesús sabía que era inocente, ¿no? Una persona perfecta, una persona que vino a ayudar a ver por los pecadores, la estaban crucificando. ¿Qué nos podemos esperar nosotros como humanos imperfectos? Y aún así nos cuesta perdonar, aún con nuestra imperfección, sabiendo que a nosotros se nos ha perdonado tanto, como decía Moni, que el Señor nos ha perdonado tanto, aún así, aún nos cuesta perdonar al esposo. Y ponemos más el ojo en ellos, ¿no? En decir, pero es que me está haciendo esto, es que él me hace, es que él me dijo, es que, o sea, seguimos poniendo nuestra mirada en nuestros cónyuges y tenemos que verlos con misericordia, justo como cuando Dios lo dijo, porque realmente, y creámoslo de corazón, que no saben nuestros esposos lo que están haciendo, no lo saben. Tan es así que nosotros como restauradas podemos dar fe que ellos no recuerdan muchas cosas. Ustedes y yo lo sabemos, que le preguntamos algo y de verdad dicen, yo hice esto, yo no me acuerdo.
o yo sería incapaz de hacer esto, o yo no creo que yo haya hecho esto, porque justamente el Señor lo dijo ahí, no saben lo que hacen. Son personas que están ciegas espiritualmente. En ese momento, estas personas que asesinaron a Jesús, porque pues fue un asesinato a fin de cuentas, lo mataron, eh, yo creo que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo ellos, de lo que este Salvador estaba haciendo por ellos mismos. O sea, ellos lo hicieron, ellos siguieron las instrucciones, no tenían ni idea de lo que iba a hacer Jesús en sus vidas. Imagínense más, sin embargo, dijo, perdónalos, ¿no? Porque no saben lo que hacen. O sea, qué increíble, qué perdón de Jesús tan grande en ese momento cuando fueron los que lo humillaron, le pegaron, lo crucificaron y al final de cuentas lo mataron. Qué ejemplo tan grande nos deja. Y nosotros, pues, qué difícil se nos hace perdonar, ¿no? No sé, ¿alguien más quiere agregar algo? A mí me gustaría agregar la cuestión del abandono, el cómo Jesús se sintió también en cierto momento abandonado, o sea, después de tanto golpe, después de todo el día ya pasando por tanta cosa, que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eh, Uno cuántas veces también se siente así, pues en la lucha, cuántas veces se siente que a lo mejor Papá Dios no nos escucha, cuántas veces uno clama y podría decir, bueno, pero por qué me abandonas? Pues, ¿verdad? Pero aún que aún él tuvo ese sentimiento de abandono, porque yo creo que era necesario que lo pasara para, pues, comprendernos también a nosotros cuando lo sintiéramos. Él nunca dejó de confiar en la promesa que Dios le había hecho a él. O sea, que su padre le había hecho. Él se pudo sentir abandonado, pero él sabía lo que era Dios y no se iba a dejar guiar por un sentimiento. No se iba a dejar guiar por todo lo que le había sucedido ese día. Él sabía quién era realmente Dios, él sabía que lo iba a resucitar. Este, Así que él no se dejó, él sabía la promesa de Dios. Entonces, tanto el sentimiento de abandono que Jesús sintió, pero que se quedó así solamente en un sentimiento vano, pues, y el abandono que Jesús hizo en manos de Dios, cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, o sea, literalmente dejó su vida en manos de Dios. Entonces es importante que nosotros también abandonemos completamente nuestra vida, no solamente un pedacito, no solamente un brazo, no solamente unos golpes, completamente dar la vida y completamente abandonarte en manos de Dios, creer en su promesa. Eh, Jesús creyó en su promesa, Jesús creyó hasta el morirse en su promesa y, y pues ¿cuál fue la recompensa? Pues la resurrección, el salvarnos a todos. Entonces, es importante confiar en nuestro Padre Dios, pues, ¿verdad? En sus planes, aunque puedan parecer ilógicos, aunque de repente digan, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto golpe? ¿Por qué tanta crisis? Dolor. O que vamos saliendo de una y luego se nos empiezan a juntar que a veces las enfermedades o la economía y aparte para acabar el esposo, lo que ande haciendo, pero siempre confiar. Así es. Y a ver, chicas, ahorita que se puede decir que estamos de este lado, ¿cómo estamos viviendo la resurrección? ¿Cómo estamos viviendo, sí, ese reavivamiento de nuestro matrimonio? ¿Cómo lo estamos viviendo hoy en día? Cuéntenme. ¿Ha Bueno, valido la pena todo? sí, yo por mi parte puedo decir que, como lo dije ahorita, ¿verdad? Que Dios hace todo nuevo y lo hace mejor, porque yo siento que a lo mejor antes yo sentía que mi matrimonio estaba bien y pues era normal para mí ciertas situaciones. Entonces, después de que pasa toda esta crisis, ahora, o sea, yo digo, wow, o sea, en verdad que Dios cómo me sorprende, o sea, cómo cosas que yo creía que estaban bien no lo estaban y que mi esposo es totalmente diferente al esposo que en un principio tenía, ¿verdad? Con todos estos defectos, sigue teniendo defectos, ¿verdad? También, pues es también ser humano, pero veo como la promesa de Dios cumplida en él, porque yo sí le pedía mucho por él, por la conversión y todo. Bueno, obviamente primero mi conversión y después la de mi esposo, pero como les digo, o sea, hay muchas cosas que yo realmente nunca imaginé que mi esposo estaría haciendo en este momento. O sea, como les digo, o sea, el servicio a la iglesia, el que
Pues les digo, él sirve en la hora santa porque él ama estar en las horas santas. Es algo que él dice que disfruta demasiado esa presencia y le gusta estar como que viviendo esa presencia, él como en esa intimidad con Dios. El rezo del Santo Rosario, que también lo hemos empezado a implementar, era por inquietud de él, ¿verdad? Porque él sentía esa necesidad de querer estar rezando el rosario. Pues sí, el hecho de que vayamos a la Eucaristía y todo eso, verlo sirviendo, alabando a Dios, todas esas cosas, o sea, para mí es como sentir esas promesas cumplidas, más aparte ver que pues nosotros estamos ya mejor, estamos y bien, claro que como toda pareja pues siempre hay diferencias y a veces tenemos ciertas diferencias, pero ya no es lo mismo que antes, o sea, esas discusiones tan grandes donde no tenían fin, donde el orgullo era primero, donde no sabía reconocer, donde yo o viceversa no lo reconocía yo, no, ahora es el conversar realmente, llegar a acuerdos, el poder tener esas pláticas que siempre anhelé poder tener y o sea, siempre que estoy en esos momentos, en verdad digo, o sea, hasta parece que estás viviendo un sueño, ¿no? A veces de que será real que esto está pasando, pues claro que está pasando porque Dios está detrás de todo esto. Entonces, yo la verdad, esta resurrección la he estado disfrutando muchísimo, pero no me he soltado de las manos de Dios porque el enemigo nunca duerme. El enemigo siempre va a estar ahí latente, queriendo atacar, pero si nos tomamos de la mano de Dios, o sea, créeme que eso lo podemos superar, o sea, superamos lo peor, yo creo, o sea, esa crisis tan fuerte la superamos, entonces ya lo que viene sabemos que tomados de la mano de Dios lo vamos a poder lograr, entonces ese es eso, ¿verdad? El saber disfrutar de esa promesa, esos frutos de todo ese martirio, de todo ese calvario, ahora toca disfrutarlo y seguir agradeciendo a Dios siempre, siempre, o sea, eso siempre nunca lo dejo de tener en mente, el agradecer cada día, mañana que me levanto, en la noche que me acuesto, porque está mi esposo a mi lado, porque mi familia está unida y porque estamos en esta lucha ahora juntos. O sea, ya no es una lucha de uno solo, ahora es una lucha de dos porque Él se unió a mí y seguimos en esta lucha, tomados de la mano de Dios. Qué bonito. Gloria a Dios, Moni, por lo que hace el Señor. Y algo así parecido a lo que dices, algo de lo que mi esposo más disfruta, creo que es cuando vamos todos en familia a misa y ve a todos mis hijos comulgar, que todos nos paramos a comulgar, bueno, menos el bebé, ¿verdad? Yo veo como mi esposo se goza ver que pasan todos mis hijos, nosotros a comulgar, es algo que no tiene, sí, que no tiene precio de verdad. No hay un precio en este mundo que alcance a ver tan bella promesa, algo que veo que para los ojos de mi esposo es muy bonito. Y así como dice Moni, yo también, bueno, yo antes siempre presumía de que tenía un excelente esposo, pero inclusive yo no había visto esos defectos que hoy mi esposo ve en él. Y no es que yo los viera, sino que él me los dijo. Yo había fallado en esto, esto y el otro, y yo pensaba que era un excelente esposo. El Señor le abrió los ojos de verdad de una manera que ni yo me imaginé. Yo decía, bueno, mi esposo va a reconocer sus errores, y yo los únicos errores que me imaginaba que él iba a reconocer es, pues, la infidelidad, cuando nos abandonó, y pues ya se saben toda la historia, ¿no? Pero no, o sea, resulta que el Señor va más allá de eso, ¿no? Va más allá de esas pequeñeces, porque si mi esposo no hubiera abierto los ojos de esa manera, de esa magnitud que hoy lo veo, creo que tampoco pudiéramos estar bien, porque regresaríamos justamente a lo mismo, a lo que no queríamos que siguiera pasando. Antes mi esposo, pues ahorita que lo veo desde este punto, digo, simplemente era un esposo tratando de hacerlo mejor, pero hoy es un cristiano, hoy trata de hacer lo que le agrada a Cristo y no lo que le agrada a él o lo que él quiere. Hoy ve por mis necesidades también, no nada más por las de él. Antes él solamente decía, pues mientras que yo esté bien, si mi esposa está bien o no, no importa, pero hoy él ve por las necesidades de cada uno, de mías, de su familia, de sus hijos, y eso es increíble, como dice Moni, es algo que yo no me esperaba, porque hay cosas en esta lucha que tú piensas que las quieres, pero realmente no. El Señor siempre sabe ver que hay más allá de tu corazón, que realmente necesitas. El Señor te da lo que necesitas a veces y no realmente lo que tú quieres, ¿no? Lo que tú anhelas. Queremos a veces que globos, chocolates,
que nos demuestren amor a nuestra manera. Pero créanme que el Señor siempre ve más allá de nuestros corazones, siempre conoce más, ni siquiera nos llega a pasar por la mente lo que el Señor tiene preparado para nosotros. No sé, ¿quieren decir algo, Wendo, Lilis, ya para cerrar? ¿Cómo han vivido su resurrección? Hablando de lo de la resurrección, creo que primero vivimos nuestra propia resurrección en Cristo y Él se vuelve nuestro amor principal. Nunca olvidar que ese realmente es nuestra boda es con Él, nuestro esposo eterno va a ser Él. Entonces, ya como que lo demás viene por añadidura, o sea, claro que anhelamos el regreso de nuestro esposo y nos da una alegría enorme. Primero porque sabemos que es lo que Dios quiere, ¿no? Dios quiere siempre a las familias unidas, quiere a los matrimonios que vivamos para dar ejemplo de amor verdadero a los hijos. Y como habló Moni del amor verdadero, y claro que como dijo, van a haber de todas formas diferencias, pero se viven diferente porque nos enseña en la lucha a ser humildes, a ser serviciales, aprendemos a escuchar, aprendemos muchísimo. Yo creo que la lucha sí es muy dolorosa, pero también es una gran lección. O sea, vivimos realmente para seguir a Cristo, estamos a imitación de Él ya viviéndolo en la casa, bueno, pues también donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y sí, por ejemplo, bueno, mi esposo no sigue a lo mejor sin una conversión como la que yo quisiera, pero sé que no es lo que yo quiera. Se va a hacer en el momento, en la forma y como Jesús lo quiera, como el Padre lo quiera, y no va a dejar él nunca deja las cosas a medias, siempre va a sobreabundar en gracias. Y a veces, bueno, mi esposo demuestra que aunque con la boca diga una cosa, en su corazón está el amor del Espíritu Santo. Y siempre que hay una esposa orando por su esposo, el esposo no creyente, que tampoco digo que mi esposo no es no creyente, porque te digo, en el fondo se ve que tiene el Espíritu Santo y que tiene a Dios, se salvan, ¿no? O sea, para todas las luchadoras que dicen, no, hombre, mi esposo, ¿cuándo? Porque mi Es esposo ni quiere ir a santificado. misa y ni quiere esto y ni quiere lo otro y ni, claro que se puede. El Espíritu Santo el amor está incrustado en los corazones del hombre, entonces estamos llamados al amor verdadero y pleno y aunque no lo queramos, ahí estamos y el esposo será salvo por la esposa que ora por ese esposo que anda perdido. Y pues la muestra está que regresan y nosotros tenemos que seguir siendo un Cristo vivo, ¿no? Primero nos resucita a nosotros, luego el matrimonio y así como el enemigo vino a destruir todo, eh, bueno, Jesús lo renueva y en abundancia, ¿no? O sea, Lo reconstruye. lo reconstruye totalmente, o sea, de relaciones que a lo mejor creíamos que nunca se iban a dar, yo nunca me voy a llevar bien con mi suegra, nunca me voy a llevar bien con mis cuñados, o sea, empieza como todo a fluir de una manera maravillosa que solo puede ser por la mano de nuestro Señor y el acompañamiento de María. Yes. Wendo, ya para cerrar, ¿quieres agregar algo? Sí, pues al igual que Lili, pues y que comentan ustedes, esto es algo completamente nuevo, somos personas nuevas ambos, tanto que así como Jesús no lo reconocían las personas, los caminantes de Maús que decían que hablaban entre ellos, así igual hay veces que uno mismo no se reconoce o no reconoces al esposo hasta que te muestra que es Jesús el que está hablando en él y que reconoces, ay, es por ti, Señor, que está ahora actuando así mi esposo o que yo estoy actuando de esta manera. Este, pues es algo
muy bonito, pues ya no me quiero alargar mucho, pero realmente vale la pena todo ese calvario, vale completamente la pena. sacrificio. Lo volvería a vivir, y sin dudarlo, lo volvería a vivir con tal de tener lo que tengo ahorita. Amén, amén. Qué bonito. Pues nos despedimos, queridos hermanos. De verdad se me hizo una reflexión muy bonita todo esto que hablamos. Este, pues sí, el Señor cumple. Si el Señor te promete, el Señor va a cumplir, porque estás en el mismo calvario que nosotros, estás cargando la misma cruz que cargamos nosotros y vas a llegar a la resurrección. Como dijo Lili, primero vas a resucitar tú de entre las tinieblas, de entre las sombras, de donde te encuentres, queridos hermanos en Cristo, van a resucitar y nuestro matrimonio va a resucitar también. Así que nos despedimos y nos vemos hasta el siguiente programa.